Muy buenos días, Iglesia Nueva Jerusalén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos reunimos, nos damos cita fielmente para escuchar la palabra los domingos a las 10 de la mañana. No solamente a las 10 de la mañana, sino a las 11 de la mañana con la escuela bíblica para cada uno de los niños. Así que están cordialmente invitados. ¿Amén? Muy bien. En esta preciosa mañana quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor y juntos caminemos por este texto. Y este texto es uno de los más interesantes para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. Y quiero pedirle por favor que vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Sí? Mateo capítulo 8, versículo 23. Y vamos a ver aquí algo muy importante. Tal vez usted, de hecho, debe haber escuchado muchas veces predicar sobre este texto. Hoy será una de esas tantas veces, pero hoy especialmente el Señor le puede abrir, ¿sí?, su entendimiento en algunos aspectos que usted no ha entendido. Así de que le pido que antes de leer la palabra oremos y pidamos la dirección de nuestro buen Dios en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dará el discernimiento para poder entenderla a fin de colocarla en práctica. Bendecimos tu nombre y quedamos, y más bien continuamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Este sermón, pues, damos como título en esta mañana diciendo: permite que Jesús te acompañe en la tormenta. Permite que Jesús te acompañe en la tormenta. Y es básicamente sobre ello que vamos a hablar hoy en Mateo capítulo 8, 23 al 27. Y leamos la palabra del Señor. Dice la palabra: entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Versículo 24. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Tremendo ese texto, ¿verdad? Muy bien, hay una alabanza muy conocida por nosotros que tiene por título Paz en la tormenta, ¿sí? Y es una alabanza muy hermosa, muy preciosa. Y en su letra nos dice lo siguiente: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. El Señor guía tus pasos en paz en medio de la tormenta, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Y verdaderamente la paz es una bendición, ¿sí? Una bendición de nuestro Dios. Pero esa paz se vuelve real en usted y en mí, en nosotros, para darnos fe y esperanza cuando estamos en medio de las tormentas de nuestra vida. Tempestades de enfermedad, de escasez, de soledad, de infidelidad en el hogar. Y quiero contarles una anécdota. Hace ya 18 años, cuando recorrían las calles de Cali los buses tradicionales, yo cogí un bus del centro a la casa y me senté en el tercer puesto. Y yo llevaba unos audífonos, me los coloqué, prendí el celular y precisamente estaba sonando esta canción. Entonces yo empecé allí, el bus iba casi vacío.
como les dije anteriormente, me colocó los audífonos y empecé a cantar. Pero yo no sabía, yo tenía los ojos cerrados así y estaba cantando. Yo vi que alguien abrió el ojo y alguien se sentó allí a mi lado, pero seguí cantando y escuchando así. Cuando yo vi que la persona que estaba a mi lado me miraba, y entonces yo lo primero que dije, como que estoy cantando muy alto, y era que estaba entonando esa canción, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y bueno, resulta que yo estaba cantando muy fuerte esa canción y entonces me quité los audífonos y la muchacha me empezó a investigar y me empezó a preguntar que si yo era cristiano. Yo le dije que sí, vaya, bueno, en la charla, cuando llegué me dice, cuando me subí a este bus, me subí con una dificultad, pero cuando lo escuché cantando usted, ¿sí? El Señor me ministró, no por lo que yo cantara bonito, no, en absoluto, sino por el mensaje que daba esa palabra. Y ella recordó ese pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Entonces ella retomó, escúcheme bien, retomó lo que iba a dejar. Ella estaba resuelta, ella pertenecía a un grupo de alabanza y ella estaba resuelta ¿a qué? A dejar el ministerio. Pero el Señor a través de esa canción y este servidor, lo que cantó, no sé si bonito o feo, pero el Señor la ministró a ella. Me agradeció, yo me sentí muy contento, pero el Señor hizo su obra en ese momento. Ella venía con una tormenta, ella no tenía paz, pero el Señor la encontró a través de esas letras que acabé de entonar. Yo quiero decirle a usted, hermano y hermano, verdaderamente la paz es una bendición maravillosa, ¿sí? Y lo que vemos aquí en el texto que hemos leído, encontramos el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos fueron azotados cuando iban en la barca por una gran tempestad, ¿sí? Y por medio de esta historia vamos a ver unos consejos, unas orientaciones, unas lecciones muy importantes para nuestra vida, para que podamos tener paz en medio de las tormentas, tempestades de la vida que enfrentamos diariamente. Entonces, veamos cuáles son esas lecciones que nos muestra el texto. En primer lugar, si usted va ahí al versículo 23, ¿sí? Versículo 23 dice lo siguiente: entró él en la barca, ¿sí? Y sus discípulos, ¿qué? Lo siguieron. Y esto es muy importante. Entró Jesús en la barca y sus discípulos, ¿qué? Lo siguieron. Y aquí hay un detalle muy importante, ¿sí? O podemos decir, ¿qué detalle tan importante el que nos menciona este texto? Jesús entra en la barca y sus discípulos lo siguieron. No fue al contrario. No fue Jesús el que siguió a sus discípulos. No fueron ellos los que tomaron la decisión de subir en una barca, sino que fue Jesús el que tomó la iniciativa de subir en esa barca. Interesante. Entonces, la paz de nuestro corazón, escúcheme bien, está garantizada cuando hacemos la voluntad ¿de quién? Del Señor. Y es muy importante que usted entienda esto. La paz para su corazón, para mi corazón, para nuestro corazón, ¿sí? Está garantizada solamente cuando hacemos la voluntad ¿de quién? De Jesús. Recuerde que Él subió, ellos lo siguieron. Cuando usted y yo seguimos a Jesús, cuando vamos donde Él nos lleva, cuando dejamos que Él sea quien nos guíe, podemos ver, hermano y hermano, la bendición tan grande, ¿sí? El texto nos enseña algo muy importante, y hay una enseñanza muy importante, y esa enseñanza es que obedecer. La voluntad del Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultades.
Escúcheme bien esto. Cuando obedecemos al Señor, ¿sí?, o cuando hacemos la voluntad del Señor, no significa que no vamos a atravesar o a enfrentar dificultades. Pero sí le puedo decir que es una garantía de paz y protección en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. El día de ayer venía yo en la moto cuando se paró y el motor se reventó, literalmente, falló. Había un retén, yo me metí en medio de ese retén, los policías me miraban y no me decían nada. Y yo revisé la moto, entonces decidí la primera tormenta. La segunda, esa tormenta venía hace 4 días, no tenía teléfono celular, estaba incomunicado. Pero ¿qué hice yo? Entonces me fui, me dirigí donde un policía y le dije, por favor, usted me puede hacer un favor, papá, pasó esto y lo otro. Y él inmediatamente, ¿qué? Llamó a la grúa, me llevaron donde el mecánico. Eso sucedió. Eran 2 tormentas que estaba yo enfrentando en ese momento, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo, ¿sí? Y ahí es donde radica la dificultad. Cuando usted no entiende, que usted y yo vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar tormentas, pero lo importante es que la protección está aquí, conmigo, en medio de esa dificultad. Y el Señor me dio la salida para esto, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar ese detalle. En segundo lugar, no olvidemos, y es muy importante esta lección que nos deja ver este texto, el 24 y el 25. No olvidemos que Jesús está con nosotros en la tempestad y Él es nuestra paz. ¿Sí? Él es nuestra paz. Cuando yo me encontraba allí y yo tranquilo, ¿sí?, a pesar de que fue costoso, yo tenía la paz de Jesús. Pero miremos lo que dice el texto, el versículo 24 y el 25. Dice que cuando sus discípulos siguieron, ¿sí?, los discípulos lo siguieron a Él, entraron. Entonces dice el 24, dice lo siguiente. Dice, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué? Dormía. Interesante. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Escuche bien. El texto nos dice que una gran tempestad se levantó y comenzó a azotar la barca donde ellos iban. Los discípulos, varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, porque ellos eran pescadores. Pero ellos no confiaron en su experticia, en su experiencia. Ellos no trataron de enfrentar aquella dificultad solos. No, si usted observa algo bien interesante aquí, ¿sí?, si usted observa algo bien interesante dentro de ese texto, va a notar algo allí bien importante, que es lo que está tratando de una u otra forma de hacer. Ellos no enfrentaron esta dificultad sola. Podemos ver que los discípulos no hicieron locuras, como muchos de nosotros tratamos de hacer muchas veces cuando nos pasa algo. Ellos no abandonaron la barca, ¿sí?, no trataron de regresar, no se comenzaron a echar tal vez la culpa por haber subido a la barca. No comenzaron, escúchenme bien, no comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Ellos tomaron la decisión más sabia de todas en ese momento de dificultad. Y en ese momento de dificultad lo que podemos observar, y nos va a decir el texto, es que inmediatamente empezó esto. Ellos sabían que él estaba durmiendo, pero ellos no hicieron lo que no tenían que hacer. Hicieron lo primero que tenían que hacer y que tal vez el maestro les había enseñado. Ellos fueron ¿a qué? A buscar ¿a quién? A Jesús. Y hago un paréntesis aquí. Cuando tú estás en medio de dificultades, sean las que sean, ¿a quién vas tú primero? Ten en cuenta una cosa. Cuando tú asumes, ¿sí?, la responsabilidad de algo, si te subes a un carro, a una moto, una bicicleta, en este caso una barca, sabes que en el mar van a haber tormentas. Saben que pueden encallar y pueden suceder muchas cosas.
Y en cada uno de esos eventos tengo que descansar y confiar en quién. Y cuando hay una dificultad, buscar inmediatamente a quién, a Jesús. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos inmediatamente, cuando hubo el problema, cuando hubo la dificultad, fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque confiaban que Él tenía la solución. Bien interesante. Él tenía la solución. Yo no sé qué clase de problemas tengas tú. ¿Sí? Yo no sé qué clase de tormenta, dificultad estés atravesando en este preciso momento. Pero lo que sí sé es que si tú tienes a Jesús, tú debes de buscar a Jesús, ¿sí? Y Él te va a dar la solución, te va a dar la guía. Recuerda que el hecho de que tú estés en Jesús no quiere decir que no vas a enfrentar dificultades. Pero si estás con Él, te va a ir mucho mejor porque Él te va a ministrar, ¿qué? Paz. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Confiar que el Señor tiene la solución. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron los discípulos. Tenemos que recordar que Él está en usted. Él está en mí. Él está en nosotros. Que tenemos que entender que Jesús no está preocupado ni angustiado en esos momentos de la tempestad. Jesús estaba dormido. Eso nos debe recordar que Él es nuestra paz. Jesús es tu paz. Si estamos pasando por momentos de aflicción, tenemos que buscarlo a Él. No hagamos locuras, no confiemos en nuestra propia capacidad. No pensemos que en rendirnos o renunciar tenemos que ir con fe a Jesús y confiar en lo que Él va a hacer. ¿Sí? Cuando yo estoy confiado en el Señor, cuando yo estoy descansando en el Señor, yo perfectamente puedo ir a Él. Puedo decirle, Señor, gracias. Y el ejemplo que le dije al contar lo que me pasó a mí, ¿sí? Es muy importante para mi vida. Yo descansé en el Señor. Cuando el mecánico abre el motor y me mira y me enseña los daños que había en la caja, pero aún más cuando me dice el costo del daño, a mí me dio risa más bien. Yo dije, Señor, tú proveerás. ¿Yo qué podía hacer? Yo no podía hacer en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, cogerme la cabeza y ahora ¿qué hago? Voy a buscar al gota a gota, voy a buscar aquí le pido que me preste. No, yo fui a Jesús. ¿Sí? Yo voy a Jesús porque Él es mi proveedor. Amén. Él es mi proveedor y yo dependo de Él. Hermano, dependa de Jesús en medio de las dificultades. Confíe en lo que Él puede hacer, porque Él es suficiente absolutamente para todo. Podemos ver también allí que lo que no podemos permitir nosotros. No podemos permitir que esa tempestad llegue, penetre en nuestro corazón. Escúcheme bien. No podemos permitir que aquella tormenta, aquella tempestad entre en nuestro corazón. El versículo 26 dice de la siguiente manera. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y sobrevino ¿qué? Una ¿qué? Gran calma. Observe ahí. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? ¿Las olas del mar que eran muy grandes? ¿El fuerte viento que azotaba la barca? No, lo primero que vio Jesús fue el temor que había en el corazón de sus discípulos. La fe se había transformado en miedo. La fe se había transformado en temor. Ya la tempestad había penetrado el corazón de ellos. Y esto es muy importante que usted que está allí escuchando entienda, hermano y hermana. Usted no puede permitir que esa tormenta, que esa dificultad toque las fibras de su corazón, llegue a su corazón. Y miren lo que vio Jesús.
Jesús no vio lo que ellos podían ver, lo que los asustaba a ellos. Él vio inmediatamente en el corazón de ellos. Y es lo que Dios está viendo en este momento en su corazón y por lo que usted está pasando, por lo que usted está atravesando, por lo que usted está viviendo. Por eso las primeras palabras de Jesús no fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras de Jesús fueron ¿para quién? El corazón de sus discípulos. Él les dijo: ¿por qué tenéis hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis hombres de poca fe? Les estaba hablando directamente al corazón de ellos. Y esta frase es para hacernos a nosotros reaccionar. Él les estaba diciendo: ¿por qué tienen miedo si aquí estoy yo con ustedes? Y hoy te está diciendo, en medio de esa dificultad que tú estás atravesando, Él te está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Recuerden lo que estamos estudiando los miércoles, antídotos para el estrés, ¿sí? El versículo 23 nos dice: me guiará por senda de justicia. Dice: el Señor es mi pastor. ¿En qué dificultades has estado? Y el Señor siempre te ha ministrado. Siempre te ha dado lo que ha necesitado. Siempre te ha cubierto. Siempre ha dado solución a un problema, a cualquier dificultad. ¿Por qué tienen miedo? Le decía a sus discípulos, si yo estoy con ustedes. Y hoy te dice en esta mañana: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Yo estoy contigo. Yo te cubro con mi diestra de justicia. ¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? Escúchame bien. Cuando yo voy caminando de la mano del Señor y cuando estoy haciendo su voluntad, yo tengo que estar tranquilo, porque cualquier dificultad que yo esté atravesando, Él estará conmigo. Amén. En la dificultad que estoy atravesando ahora, ¿tú crees que a mí me ha preocupado? No, en algún momento trata de venir esas situaciones y ahora ¿qué hago? No, sencillamente el Señor dio la salida. El Señor dice en su palabra que junto con la prueba Él da la salida. Y en eso es que nosotros debemos de confiar y descansar en lo que Él dice en su palabra. Es lo más importante que nosotros debemos de tener. Nosotros, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Ten cuidado con esto. En este día el Señor quiere poner paz primeramente en nuestros corazones, ¿sí? Él quiere colocar paz, aunque la tempestad esté golpeando tu vida, aunque la tempestad no te permita ver más allá, aunque esa tempestad supere el temor, nuestro temor, pues el Señor está con nosotros. Escúchame bien, el Señor está con nosotros. Y es allí donde nosotros debemos de descansar, en esa paz del Señor. Las tempestades que se levanten en nuestra contra, ¿sí? Las tempestades que se levantan en nuestra contra, muchas veces se levantan, pero ¿sabes una cosa? Cuando se levanta Jesús, Él es más poderoso que cualquier dificultad y cualquier tempestad. Amén. No importa el tamaño de los problemas, no importa el tamaño de la dificultad, cuando Jesús se levante, ellos huyen. Y ahí está mi tranquilidad. Allí debe estar depositada tu tranquilidad, en aquel que es capaz de decirle a los vientos y a la mar y a cualquier situación que se levante, no se puede levantar por delante de Él. Por eso yo te invito en esta preciosa mañana a que tú tengas en cuenta estos puntos que son muy importantes para que crezcamos. Recuerda que no solamente está aquella alabanza que entonamos, sino también lo que dice Mateo capítulo 8, 23 al 27. Dice: entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Sí? El versículo 24 dice: y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y quiero centrarme en ese momento, aquí. Imagínese usted allí en la barca, ¿sí? Cuando están en ese momento y Jesús dormía plácidamente, porque él confiaba que su Padre lo estaba guardando a él.
Igualmente Dios, y perdona que redunde tanto en esto, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, deja que la tempestad sea dispersa por el que se levanta por en medio o por encima de cualquier dificultad, y Él te dará la paz que necesitas en esta tormenta. Tal vez no tengas empleo, tal vez hayas perdido el trabajo, tal vez no tengas para el arriendo, tal vez no tengas para diferentes necesidades, pero déjame decirte que Jesús está por encima de todo eso y Él proveerá. Su palabra lo dice. Lo único que necesitamos es confiar en Él. Por eso su palabra dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Permite que el Señor te dé el descanso que Él quiere. Recuerda lo que Él dice, que Él da una paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. ¿Sí? Muchas veces me dicen a mí, bueno, ¿usted por qué? Y alguien me decía sobre esto, lo que cuesta el arreglo de la moto. No, yo tengo un Dios que me provee. Y si Él no va a proveer ahora, espero que provea. Pero yo no me voy a dañar la cabeza, yo no me voy a quitar la paz o a ir a trabajar o a hacer cosas que no debo hacer. No, yo descanso en el Señor. Y en esta mañana el Señor una vez más te dice, descansa en mí. Yo estoy contigo en medio de la dificultad, en medio de la tormenta que estás atravesando. Solamente tienes que confiar en Él. Así de que yo te invito, hermano y hermana, amigo y amiga, a que confiemos en ese Dios que es capaz de calmar cualquier tormenta en nuestra vida. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor, porque Él tiene el control de todo. Señor, gracias por la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre la cual, Señor, yo estoy confiado porque tú me la diste, porque tú, Señor, un día llegaste y calmaste cualquier paz, cualquier situación que se levantara, Señor. Yo hoy oro en el nombre de Jesús y pido que tú ministres paz, Señor, sobre todos aquellos que están atravesando dificultades, y que esta palabra que acabamos de leer, Señor, allá en Mateo, Señor, ministre tranquilidad. Y los que están allí detrás de cámara, Señor, sepan que el mismo que está conmigo está con ellos allí sentados, allí de pie, está acompañándolos, y es Él el que les ministra en esta hora, Señor. Bendigo tu nombre, alabo tu nombre y te doy gracias por la confianza que nos permites tener en ti, Padre. Ahora te pido, por favor, que tu bendición, que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo nos acompañe en este resto de días, Señor, y aún en medio de la tormenta. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos Dios mediante el miércoles en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones. Muy bien, quiero recordarles que no se me despeguen, ¿sí? Estén ahí atentos. ¿Por qué? Porque ahí viene algo espléndido, algo hermoso, algo apoteósico. ¿Para quiénes? Para los niños. Las diferentes edades que estamos trabajando con ellos, los profesores de escuela dominical, la semana entera se deleitan preparando para que usted pueda tener sus niños y ellos puedan recibir la palabra del Señor. Amén. Así de que los invito. Recuerden que hace 15 días hablamos de la tormenta. Lian, Santiago, bueno, los niños que están allí pudieron disfrutar de esa clase. Así de que los invito, los niños que vienen de aquí en adelante, los jóvenes también estén en el día del estudio bíblico los sábados a las 7 de la noche. Entonces los invito para que estén ahí atentos. Muy bien. Ahora, quiero decirles algo muy importante. Tenemos el estreno de la página web de la iglesia que aparece, allí aparece, ahí en las pantallas aparece donde usted puede ingresar, ¿sí? El nombre de la página como tal, para que de aquí en adelante, escúcheme, de aquí en adelante usted no va a tener que meterse al canal de YouTube, a Facebook, sino que se mete allí y allí va a encontrar la historia de la iglesia, va a encontrar el proyecto de la iglesia, va a saber lo que somos, van a ver los videos de los miércoles, los domingos, van a ver todos los sucesos que alrededor de todo lo que sucede en nuestra iglesia, el WhatsApp, en fin, todo eso, los devocionales, toda esa cantidad de sorpresas vienen allí. Lo único que usted va a tener que hacer es meterse a esa página que está allí, hermanos, IPC Nueva Jerusalén, .com, creo que es, si me equivoco, por favor, háganlo allí aparece, mira, aquí la tengo en la mano, ahí,
Ahí está. Entonces, allí, eso es lo importante. Allí, miren ahí, no crea muchas más palabras porque esto aquí los nervios lo asaltan a uno. Así de que lo invito. Y le digo algo más importante todavía, que va a haber un concurso. Y ese concurso es vital. Ese concurso usted va a poder mirar y participar y hay sorpresa. Hay sorpresa, una gran sorpresa usted va a llevar. Así de que usted no solamente va a verlo usted, sino que va a conectar a otros, va a motivar a otros para que estén allí con